Estamos en la serie en los requisitos de los hombres llamados al ministerio, específicamente a ser pastor, ancianos, obispo, como hemos enseñado en esta serie. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Pido que se ponga de pie en reverencia a la palabra. Vamos a tener este tiempo de lectura y de oración y continuamos con la predicación de su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oramos al Señor. Padre celestial, tú que estás en los cielos, Señor, nos acercamos, Padre, en reverencia, habiendo leído tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra es viva, es eficaz. En ella está todo lo que necesitamos, Padre, para vivir en santidad, Señor. Pero reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad, Señor, y confiamos en la obra de tu Espíritu en nosotros, Padre. Te pido que en nuestras debilidades, tanto mías como del pueblo aquí, de todos nosotros, tu pueblo aquí presente, Señor, tú puedas glorificarte, Padre, y que podamos glorificarte a través de la predicación de tu palabra, tanto yo como exponente de tus escrituras, Señor, y cada uno de mis hermanos poniendo atención, oyendo, Señor, tu palabra, escuchándola, atesorándola, Padre, para ponerla por obra, para obedecerte y así tu nombre sea exaltado, Dios. Estamos aquí con el propósito de exaltar tu nombre, que tú seas conocido, Señor, más y más en este día. Que mis hermanos y yo seamos edificados por tu palabra, Padre, y el perdido, Señor, pueda escuchar el mensaje de la salvación a través de esta palabra predicada. Te rogamos, Señor, que nos guardes, que nos cuides y que podamos, Señor, poner estas palabras en obra en nuestra vida. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento. Como hemos estado en los domingos anteriores, hemos estado mirando el carácter de un hombre llamado por Dios a pastorear. Ya hemos pasado por el primer versículo de este capítulo 3. En parte hemos predicado el versículo 2. Nos falta hoy una porción de ese versículo. Y hoy estaremos más enfocados en el versículo 3 y continuaremos en adelante predicando esta serie. La semana pasada hablamos específicamente en manera general de cómo se ve un hombre irreprensible, irreprochable. Utilizamos el versículo 2 y utilizamos también la palabra que completa cómo se debe ver ese hombre irreprensible de Tito 1:6. Estudiábamos sobre eso, miramos cómo se debe ver ese hombre de manera general. Determinamos que ese hombre en manera general se ve en 4 áreas en específico: en su carácter moral, en su vida personal, en su vida en el hogar, que vamos a estar la próxima semana atendiendo ese tema, cómo es su madurez. Es un hombre maduro, espiritual y tiene un buen testimonio público. Esas son las áreas en las que vamos a ver ese hombre irreprensible, irreprochable.
Interesante que mientras estudiaba, venía a mi mente que todas las organizaciones tienen una idea de lo que es un carácter moral. Y para mi sorpresa, mientras buscaba algunas definiciones y miraba cómo aún empresas, cómo organizaciones, diferentes otras iglesias y obviamente sectas también miraban lo que es un hombre con un carácter moral, me di con un detalle muy interesante que pensé que era importante que compartiéramos. Usted sabe que algunos aquí, en el contexto que tenemos, muchos somos inmigrantes, algunos han pasado por el proceso de entrar a un país, a este país de manera entraron de manera legal y probablemente se quedaron de manera ilegal por algún tiempo. Y es interesante que cuando cada persona que viene a este país para ser ciudadano, hay unos requisitos que hablan precisamente de un carácter moral que una persona para hacerse ciudadano de los Estados Unidos necesita cumplir. Y todos aquellos que han pasado por ese proceso saben de lo que estoy hablando. Se les hacen unas preguntas. Usted tiene que llenar unos cuestionarios, tiene que haber evidencia, tiene que haber recomendaciones para que usted se pueda hacer ciudadano de este país. Y fíjense qué interesante cómo se ve un buen carácter moral, o debería decir cómo se ve un mal carácter moral, porque lo he escrito el negativo. ¿Qué cosas no debe tener una persona que aspira a ser ciudadano de este país, de los Estados Unidos? Y varias de esas cosas, entre ellas está un hombre, una mujer que no tiene buen carácter moral durante los 5 años en cuestión, está borracho a menudo. Esa persona no tiene un buen carácter moral. Si tiene condena por 2 o más infracciones en juegos ilegales, si esta persona ha dado información falsa para obtener beneficios de inmigración, si esta persona no paga los impuestos a tiempo, no paga la manutención infantil o la pensión alimenticia, conocidos como el child support, esa pensión para los niños, estuvo en la cárcel por 180 días o más en cualquier momento, viola la ley por tener drogas, se compromete en la prostitución, pasa a una persona de contrabando en los Estados Unidos, practica la poligamia, se compromete en un amorío extramarital, en adulterio, esa persona no tiene un buen carácter para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. Es impresionante, hermano, que miraba yo en el entorno en que nos encontramos de lo que se dice llamarse una iglesia cristiana, y usted puede encontrar hombres en el ministerio que ni tan siquiera son aptos para ser ciudadanos de los Estados Unidos y están pastoreando y liderando iglesias. Es muy triste que aún encontramos ciudadanos, y sabemos de algunos que han sido hasta presidentes, que han cometido adulterio de manera pública, y son aquellos que están gobernando a los ciudadanos que deberían vivir con un carácter moral. Y sería muy triste que como iglesia los líderes de una iglesia sana no cumplan con el carácter moral requerido en la palabra del Señor. Y eso precisamente hoy continuamos mirando cómo se ve el carácter moral, un hombre irreprochable, irreprensible, según las Escrituras y no según nuestros sentimientos o según nuestros estilos o según los deseos que queremos ver en el liderazgo. Porque sabemos que si escuchamos la palabra de Dios va a ser conveniente espiritualmente. Hoy conoceremos el carácter moral de un hombre llamado por Dios al ministerio pastoral, y así la iglesia podrá identificar a esos hombres llamados al ministerio. Y veremos características en estos 2 versículos, terminando el versículo 2, entendiendo que ya hemos comenzado la semana pasada con algunos puntos. Hoy los voy a repasar, pero en general son 11 temas que vemos, ¿verdad? 11 puntos, 11 características que podemos encontrar en la vida personal
y no debemos encontrar, algunos son negativos, que no debemos encontrar en el carácter moral de un hombre para el liderazgo de la iglesia. Así que tenemos 11 puntos. Cuando usted vea que vamos por el 5, vamos por la mitad, no se impaciente. Van a ser algunos puntos más rápidos que otros. Y lo primero que discutíamos la semana pasada, y hoy voy a abundar un poco sobre eso, es que es un hombre de una sola mujer. Un hombre con un carácter moral apropiado, según las Escrituras, es un hombre de una sola mujer. Existen algunas malinterpretaciones en cuanto a esta frase. A veces algunas iglesias han impuesto cosas que el texto no impone. Pablo no estaba hablando de la poligamia. Pablo no estaba hablando aquí de un hombre que tiene varias esposas. De hecho, es en el área en el caso del gobierno de Roma, no era legal hacer eso. No era legal hacer eso. O sea, que no estamos hablando con un problema de hombres casados con varias mujeres. No era lo que Pablo estaba atendiendo, ya que a nivel social no era permitido. Si usted era un polígamo, usted no podía ni ser miembro de la iglesia local, en este caso en el contexto de la iglesia de Éfeso y en cualquier iglesia cristiana. Tampoco Pablo está hablando aquí de prohibir casarse después de la muerte de una esposa. Pablo, de hecho, en la misma carta, está exhortando a las viudas más jóvenes a que se casen. O sea, que no estamos hablando de una persona en viuda, no hay problema con que vuelvas a casarse. De hecho, ahí en el capítulo 5, versículo 14 de la misma carta, Pablo dice: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. O sea que Pablo no está hablando que hay un problema de estado civil de que un hombre viudo se case nuevamente. Tampoco está hablando de que un hombre de una sola mujer, un marido de una sola mujer, esta frase no descalifica a los divorciados. No descalifica a los divorciados. Y claro, esto depende. Sabemos que en general Pablo no se está refiriendo al estado civil del hombre. El mismo Jesús enseña que un creyente puede divorciarse si es por causa de adulterio. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5. También Pablo habló del divorcio. Cuando una esposa o un esposo está con un incrédulo y es el incrédulo el que inicia el proceso de divorcio, también puede divorciarse. Tenemos claro que Dios aborrece el divorcio. Es causa del pecado del hombre que estas dos situaciones son aceptadas para el creyente, pero no significa que Dios desea que los hombres se divorcien. Dios aborrece el divorcio, pero muestra su gracia a la parte inocente en estas situaciones que ya he descrito. Dejemos claro que si el divorcio es antes de su vida en Cristo, tampoco hay una descalificación automática. Claro, tendríamos que observar la reputación en general de este hombre, porque hay un requisito que habla de una buena reputación. Y si ese divorcio aún fuera antes de su conversión, tiene unos efectos muy graves en su reputación, podría afectar. Pero dejemos claro que nuestra vida, tenemos una vida nueva en Cristo. Dios no mira ese pecado, ¿verdad? Cuando hablamos en cuanto a cómo nos presentamos delante de Dios. Pero sí, para el liderazgo, como he dicho, podría tener algunos efectos que te descalifiquen y probablemente puede tomar más tiempo si fuera el caso. Tampoco Pablo está excluyendo a los solteros cuando dice un marido de una sola mujer. Porque si Pablo hubiese estado excluyendo a los solteros, automáticamente se estaba descalificando él mismo. No hay problema con que haya un hombre con don de soltería y pueda liderar la iglesia. Un hombre de una mujer se refiere a un hombre que su corazón está entregado a su esposa y vive en pureza.
Es notable que su corazón y sus ojos son para su esposa y ninguna otra mujer. Mantiene una pureza sexual tanto en sus pensamientos como en conducta. No anda insinuándose, como dije la semana pasada, a otras mujeres, porque es un hombre íntegro en su matrimonio. Las Escrituras dejan claro lo deshonroso que es el pecado sexual. Si usted va conmigo a Proverbios 6, vamos a leer algunos versículos. Ahí en Proverbios 6, 32 al 33. Dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Así de fuerte, así de destructivo es el pecado de la impureza sexual, es el pecado del adulterio. Su afrenta no se borrará, será algo que quedará ahí marcado aún en tu mente, en tu corazón, y aquellos que han pasado por eso podrían dar testimonio de eso. Si la impureza sexual pública ocurre después de su conversión, es un gran problema. Es un gran problema para el testimonio en su hogar y su testimonio público. Pero si ocurre luego que asumió el liderazgo, usted está descalificado de manera definitiva. Si usted está en el liderazgo y usted adultera, cae en ese pecado de impureza sexual, usted está descalificado definitivamente. Y sé que a lo mejor habrán algunos que se hagan la pregunta: bueno, pero Dios puede restaurar a una persona. No tengo duda de eso. Sin duda Dios puede restaurar a alguien. Y aquí tenemos evidencia de eso, sin duda, pero no al liderazgo. De hecho, pasaría al último lugar. Un hombre en el liderazgo que ha fallado de esta manera a la iglesia pasa al último lugar. Porque no sería un buen ejemplo a la iglesia. Estaría de hecho yendo en contra de lo que debería ser este líder, ser un ejemplo a la iglesia. Y lamentablemente tenemos iglesias hoy día con hombres en el liderazgo que han fallado de esta manera a sus esposas, y aún tenemos también en este tiempo lamentablemente pastoras también fallando en estos aspectos, y aún así pasan disque una restauración y los vuelven y los ponen en el mismo lugar. Hermanos, ¿qué hace eso con la iglesia? Pone la pureza sexual en un estándar muy, muy bajo. Y no debemos aceptar eso, hermanos. No debemos aceptar eso. Y usted entienda que yo soy un hombre casado. Esto nos corta a todos. No piense que yo estoy diciendo esto y no estoy temblando delante de nuestro Dios. Esto aplica para mí y esto está siendo grabado. Aplica para mí y para cualquiera. Tengamos eso claro. Debemos vivir en pureza sexual. Y lo segundo que vimos, habíamos hablado un poco sobre esto, entendiendo que marido de una sola mujer es un hombre que su corazón está entregado a su esposa. Su vida es para su esposa. Y a pesar de que hemos estado hablando del tema del liderazgo y cómo se deben ver los pastores, ancianos, obispos, que hemos entendido que es la misma posición, también esto es para usted, creyente. Todos los puntos que estamos hablando aquí aplican a cada uno de los cristianos. La única diferencia es que el líder es una exigencia para llegar al liderazgo, es un requisito, y encima tiene que ser ejemplo en estos puntos. Pero es un requisito para todos. Usted no se puede sentar y decir: bueno, marido de una sola mujer, eso es para ellos. No. Eso es para todo creyente. Para todo creyente. Igual, mujer de un solo esposo. El punto número 2 que vimos en el versículo 2 es un hombre sobrio. Es un hombre sobrio. En cierta manera se puede entender como que no está diluido con
con vino, con algo que afecte su temperamento. Es un hombre controlado, eso lo hablamos la semana pasada. Es una persona que sus emociones, no se emborracha de sus emociones. Es un hombre sobrio, es una conducta que no se entrega a ningún extremo. También vimos que es un hombre prudente, es un hombre dueño de sí mismo, es uno que tiene total control de sus emociones, por eso es sobrio y no se entrega a ningún exceso, es moderado en su hablar, es moderado en su comer, es moderado en todas las cosas en su vida, no se entrega a ningún vicio. La manera en cómo se comporta es lo que se esperaría en el lugar donde está, en el contexto donde se encuentra. Ese es el punto número 3. De las características que hemos estado hablando. Número 4, es un hombre con una conducta ordenada. Esto también lo vimos la semana pasada. Es un hombre con una conducta ordenada en todos los aspectos de su vida. Es una persona que vive en orden. Es un hombre admirable por su vida ordenada. Un ejemplo de orden en todas las áreas de su vida. Sabiendo que no estamos hablando de perfección. Tengamos eso claro, hermanos. Se lo hemos aclarado en las predicaciones, en la predicación anterior. En general, esto no es una foto, como he dicho, y dice nuestro hermano Sugel, nuestro hermano Sugel, pastor, que dice es un perfil, no es una foto. Se debe ver de esta manera, con orden. En este aspecto, su orden exterior es una evidencia del orden interior que debe caracterizar a un anciano, ya que esto evidencia lo que hace Dios en la vida del creyente. Su mente es disciplinada y se conduce en todo de manera disciplinada. Y esto lo he visto en muchos hombres jóvenes. Esto aparte, en general, en muchos hombres jóvenes no disciplinan su mente, no tienen una mente ordenada. Me da mucha pena, vuelven a sus esposas locas con tanta información. Hoy quieren hacer una cosa, mañana quieren hacer otra. Esa mente empresarial que Dios le ha dado los afecta bastante. Hombres, tengan una mente disciplinada. Esposa, tenga paciencia. Yo era igual y a veces me pasa y mi esposa me ayuda a que tenga orden en mis pensamientos. Es importante disciplinar nuestra mente porque afectamos todo nuestro entorno. Hoy quiero algo, mañana me levanté siendo una cosa, mañana soy otro y he hecho todo pero nada ha pasado. Tengamos cuidado con no tener una mente disciplinada. Y es esencial en la vida de los líderes. Usted se imagina un líder que un día quiere hacer una cosa, mañana quiere hacer otra, un desorden completo en la iglesia. Y eso no puede estar en el liderazgo de la iglesia. Pero, amada hermana, tenga paciencia. Van a madurar, algunos con golpes, otros, ¿verdad?, por las malas experiencias. Pero tenga paciencia, Dios va a hacer la obra. Entonces, nos quedamos la semana pasada en el punto número 5, en la característica número 5, es que es un hombre hospitalario. Fíjense que un hombre hospitalario, esta palabra en el original es una palabra compuesta de dos palabras: amar forasteros. Amar forasteros. O sea que si lo podemos definir, es un amador de extraños. Y esto es una virtud cristiana que no es solo para líderes. Todos los creyentes deben amar extraños. En Hebreos 13:2 dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay otros versículos en Romanos 12 que nos animan a ser hospitalarios, a abrir nuestros hogares, nuestras vidas a personas que lo necesitan. A veces pensamos y cometemos el error de pensar que esto es recibir los hermanos de la iglesia, ser hospitalario. Y en parte pudiera ser, pero pensamos que ahí yo recibo hermanos en mi casa. Bueno, recibir hermanos es bastante cómodo. Aquí estamos hablando de un amador de extraños. Y los pastores deben ser ejemplo de eso. Personas que no conocemos, personas que no están en nuestro entorno.
Y claro, con esto no estamos diciendo que usted ponga en juego la vida de su familia. Si usted sabe que hay alguien que es un ladrón, usted no va a dejar entrarlo a su casa. Pero usted sí debe ser un amador de extraños, debe tener compasión por el necesitado. Y en este aspecto entendiendo que cuando se escribe las escrituras en el Nuevo Testamento, la iglesia está siendo perseguida y usted le va a tocar recibir hermanos que usted no conoce, pero que probablemente vienen de recomendación de otras personas, y le va a tocar recibir personas que probablemente no son creyentes. Y tiene que mostrar hospitalidad. Fíjese cómo dice el Señor Jesús en Lucas 14, versículos 12 al 14. Dice: Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Lamento a aquellos que ya habían invitado a alguien a la casa. No podemos tomarlo, ¿verdad?, de la manera incorrecta. No es que no invitemos a nuestros hermanos a la casa, está dando una enseñanza en cuanto a esto. Dice: no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Es que a veces mostramos hospitalidad, pero esa hospitalidad es para ser ¿qué? Recompensada. Y entonces ya deja de ser ¿qué? Hospitalidad, porque podríamos recibir algo a cambio. Y debemos, en este aspecto, cuando habla de hospitalario, es un amador de extraños, es alguien que ama a personas, y como amamos a aquellos que no son creyentes de manera evangelística, le hablamos de Cristo. Pero nuestra vida, nuestro carácter a los líderes está disponible, está abierta, nuestro hogar está abierto para aquellos que aún no conocen a Cristo y aquellos hermanos que están en necesidad. Los hogares y los recursos de los ancianos deben estar disponibles para el que tiene necesidad. Su vida familiar, su hogar es un ejemplo para toda la congregación y debe estar disponible para que los hermanos puedan ver su carácter, para que aún los extraños puedan ver su carácter y reconozcan un carácter piadoso. Esto debe estar expuesto a amigos, a familiares y aún extraños. Eso nos lleva al próximo punto, al número 6. Usted ve que íbamos bastante bien, no se preocupe, cuando dije 11 puntos ya las mujeres dijeron: se me van a quemar, se me va a quemar la comida. En el punto número 6, apto para enseñar, y aquí vamos a tomar un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo se ve un hombre apto para enseñar. Este es el único requisito que habla de una destreza, aunque también nos habla del carácter del hombre llamado al ancianato, al pastorado, ya que el que enseña, aquí está hablando de un hombre que enseña, que es un ejemplo para los que le enseñan. Y quiero tener 5 subpuntos sobre lo que es un hombre apto para enseñar. A veces tenemos muchas dudas en cuanto a esto. Y es importante saber qué es un hombre apto para enseñar. Y lo primero que usted va a ver en un hombre que es apto para enseñar es que es un ejemplo de lo que enseña. En la iglesia no hay espacio para hombres, como pasa en las universidades, que son catedráticos. Yo tenía clases con grandes profesores, tenían un nombre, era excelente profesor, era un catedrático y te estaba enseñando sobre negocios, pero nunca había hecho nada que tuviera que ver con negocios. Aquí en la iglesia no hay espacio para eso, hermano. Aquí no hay catedrático, aquí hay gente que encarnan la palabra, que predican y que enseñan. Usted no puede, si usted ve un hombre que predica una cosa y dice: no, esto es lo que dice la Biblia, pero yo hago otra cosa, hermano, no se someta a ese tipo de liderazgo, un liderazgo falso, y lo va a llevar un falso evangelio. Esos hombres, como he dicho, son ejemplos, son una demostración viva de lo que enseñan. Fíjese que dice aquí en capítulo 4, versículo 12. Dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esa es la exhortación de Pablo a Timoteo. Sé un ejemplo de la palabra, sé un ejemplo. Cuando prediques del amor, sé un ejemplo de conducta. Así es que son los hombres aptos para enseñar. Es alguien que puede decir como Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Es una vida marcada por la santidad. ¿Qué dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo 4? Nos dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Más bien disciplínate, así vive un hombre que es apto para enseñar, es un ejemplo para los demás, vive disciplinándose en lo que enseña, en lo que aprende de la palabra del Señor. Tiene un deseo grande, ¿verdad? Este es el segundo punto. Este hombre que es apto para enseñar, además de ser un ejemplo, tiene un deseo grande por la enseñanza, un gran deseo por la enseñanza. Y lo muestra en una disciplina diligente en el estudio bíblico. Lo muestra en una disciplina diligente en ese estudio bíblico. Si usted pasa algunas páginas, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Un hombre apto para enseñar es un hombre que estudia las Escrituras, que tiene una disciplina diligente en el estudio de las Escrituras, hermano. Esto parece fácil, pero no lo es. A veces hay hombres que se aprenden 10 versículos bíblicos y viven una vida con eso y no están enseñando a otros, pero no están siendo expuestos a la palabra del Señor. Es un peligro porque están tentados a enseñarse a ellos mismos. Están tentados a enseñar principios no bíblicos, porque tú solo podrás enseñar de lo que estás lleno. Este es un hombre que está siempre alrededor de las Escrituras. Está nutrido de las Escrituras. Usted habla con esta persona 5 a 10 minutos y reconoce que su vida está llena de la palabra de Dios. Versículo 6 de ese mismo capítulo 4 nos dice, al señalar estas cosas a los hermanos, perdóname, estoy en primera, sí. El capítulo 4, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has servido. Su vida está marcada por horas de estudio profundo en las Escrituras, por temas fundamentales del Evangelio. Y doy esto solo como testimonio, hermanos. Yo estuve varios años, me tocaba siempre en las iglesias donde estaba, dar precisamente una clase parecida a lo que era fundamentos de la fe, doctrinas fundamentales en el Evangelio. Y parece que me miraban y me decían, te toca dar la clase de fundamentos y te toca dar la clase de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y siempre era la única clase que daba. Estuve más de 5 años dando clases solo de doctrina básica del Evangelio. Y doy gloria al Señor por eso. Gracias a Dios por eso. Los hombres apasionados, aptos para enseñar, con deseos por la enseñanza, nunca van a despreciar los fundamentos básicos del Evangelio. Nunca lo despreciarán. A veces lamentablemente tenemos hombres con un deseo por temas superficiales antes que el tema fundamental. Procura conocer el Evangelio de Cristo, procura profundizar en las Escrituras y luego podrás entregarte a temas más superficiales del Evangelio y lo harás con gracia y lo harás con amor y lo harás con entendimiento. En un deseo grande por la enseñanza de la palabra de Dios, sé diligente en el estudio de su palabra. Número 3, estos hombres aptos para enseñar están capacitados divinamente para la enseñanza. Romanos 12:7 nos dice, el 6 dice, 6 al 7 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el don de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es
si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Vemos también en 1 Corintios 12, 28, cómo Dios ha designado, dice, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Dios ha capacitado divinamente hombres para la enseñanza. Articulan la palabra de Dios con gracia, articulan la palabra de Dios con precisión. Usted puede ser un maestro de escuela, usted puede ser un profesor de universidad, pero eso no significa que va a ser un maestro capacitado para enseñar la palabra de Dios. Y tenemos que saber que el Espíritu Santo a todos los creyentes nos capacita para enseñar, porque aún las madres tienen que enseñar a sus hijos, los padres tienen que enseñar a sus hijos, a sus esposas, y a veces discipulamos aún a nuestros amigos. Todo creyente tiene capacidad de enseñar, pero cuando hablamos de un hombre apto para enseñar, hablando del liderazgo bíblico, tenemos que reconocer que hay un don especial de parte de Dios, el cual la iglesia puede identificar sin problema. Cuando un hombre es dotado y capacitado por Dios, es notable por la iglesia lo identifica. Aunque sabemos que este don poco a poco va a irse puliendo, va a irse desarrollando, pero tiene que estar el don, la capacidad dada por Dios, si no, no podrá ser desarrollado. Y aún en la vida, empezando en su liderazgo, usted notará a los hombres que son aptos para enseñar. Usted puede pensar que es apto para enseñar, pero si la iglesia no lo puede reconocer, entonces no lo es. Usted puede estar diciendo, sí, yo soy apto para enseñar, sí, yo soy apto para enseñar, sí, yo tengo deseo para la enseñanza. Pero si aquellos que enseñas, no lo pueden ver y son hermanos, entonces no lo tienes. ¿No significa esto que debes seguir desarrollándote para enseñar a tus hijos, a tu familia, a aquellos amigos, a aquellos cercanos a ti? Gloria al Señor, sigue. Pero tiene que ser algo que la iglesia pueda identificar. Esta es una capacitación divina, es evidente. Las personas pueden confirmarlo. ¿Y en quién es apto para enseñar? Vemos una persona en el subpunto número 4, su actitud en la enseñanza muestra humildad. Es esencial que un verdadero maestro apto para enseñar cada día va siendo más humilde y es capaz de enseñar desde el más ignorante hasta el más educado. Un hombre apto para enseñar es humilde, tiene una actitud humilde, porque si lo que está estudiando es profundamente las Escrituras, cada día está creciendo en humildad, cada día se humilla más porque está conociendo un Dios santo y reconoce cada día que estudia más, es una progresión diferente. Dios es santo, es más santo, y cada vez que estudio más me siento más despiadado. No puede ser que usted diga que usted es un estudiante de las Escrituras diligente y usted está creciendo en orgullo. Perdóneme, usted está aprendiendo otra cosa que no son las Escrituras. Tiene que tener una actitud humilde y no tiene problemas con enseñar a un niño de 5 años y enseñar al más educado de su iglesia. Tiene paciencia para enseñar. Porque lo que quiere es que las personas conozcan a Dios, que obedezcan a Dios. Vemos también que un hombre apto para enseñar tiene convicciones fuertes en la doctrina bíblica. No es una persona de convicciones débiles. No suaviza sus convicciones para agradar a los hombres. No se enfrasca en conversaciones inútiles. Fíjense lo que dice aquí mismo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, le dice Pablo a Timoteo, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Dice el versículo 7 en el capítulo 4, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Precisamente ahí en el capítulo 6, en esa misma carta, en el versículo
20 nos habla y dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas. Evita eso. El hombre apto para enseñar tiene convicciones fuertes en las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y es una persona de convicciones fuertes. Y no se enfrasca en conversaciones inútiles, sino que maneja la palabra con precisión. Evita las mentiras, evita errores doctrinales y las cosas que traen argumentos sin sentido. Enseña con convicción la palabra de Dios. Como nos dice ahí en el versículo 11 del capítulo 4, dice: esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, que lo leí anteriormente. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Te va a ver un hombre apto para enseñar ocupándose de la lectura de las Escrituras, y especialmente en público, la exhortación y la enseñanza. Los hombres aptos para enseñar enfocan su tiempo en eso. Ahora podemos continuar a la característica número 7, que la vemos ahí, estamos en el capítulo 3, versículo 3. No dado a la bebida, no dado a la bebida. El ministerio no es para una persona adicta al alcohol. Eso es básicamente lo que nos dice la palabra, esa frase en el original. Pero aquí nos habla de un poco más, que sería muy fácil. De hecho, ni un miembro de la iglesia, un miembro de la iglesia que es adicto al alcohol no sería miembro de la iglesia. Ni para ser miembro de la iglesia podríamos recibirlo. O sea que nos habla de un poco más. Podríamos decir que solo se refiere a la embriaguez, pero no. Estamos hablando, y lo que habla aquí es de un hombre que no tiene una reputación de bebedor. Su asociación no es con bebedores. No está en las barras, no está en los lugares donde se frecuenta el alcohol. Es un hombre que está siempre en sus sentidos. No va a haber un hombre llamado al liderazgo, llamado por Dios. No lo va a ver en estos lugares y no lo va a ver fuera de sus sentidos. Fíjense que en Proverbios 31, 4 al 5, la madre le dice a su hijo, un consejo a su hijo: no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Usted no se puede someter al liderazgo de un hombre que es conocido por ser un bebedor, que se asocia con aquellos que están embriagados. No, hermano. Le voy a dar un consejo a aquellos que aspiran al ministerio. En Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absténgase de toda forma de mal. Y con esto no quiero ser legalista, pero te voy a dar un consejo según la experiencia. Evita el alcohol, abstente del alcohol. Sabemos que la Biblia habla de embriaguez. No voy a ser ahora legalista como he dicho, pero si aspiras al ministerio te doy un consejo: evita el alcohol. Puede ser convertirte sin querer en un mal ejemplo para otros. Evítalo. Tú eres el ejemplo, tú eres un estándar en la iglesia. Claro que es sacrificado, la vida de un líder es sacrificada. De hecho, si estás pensando en que es un gran sacrificio, probablemente no deberías aspirar al oficio. Evita el alcohol mientras pueda. Número 8, la característica número 8, no pendenciero. Esta palabra pendenciero nos habla de un hombre violento. O sea, que nos habla que no debería ser un hombre violento, fiero. Lo que llamarían en inglés un bully. Alguien que está empujando a los demás de manera agresiva. Un hombre que no entra a golpes con otro hombre. Ese no es el tipo de hombre que debe estar liderando la iglesia de Dios.
El hombre llamado por Dios al liderazgo, a la iglesia, debe reaccionar en situaciones difíciles con amabilidad. Esto incluye cualquier reacción de violencia física, pero también debe ser un hombre que mantenga y no sea violento verbalmente, porque usted tiene hombres que no se van a los puños, pero verbalmente es como si estuvieran dando puños. No debe someterse a un liderazgo de esa manera. No debe ser un hombre violento ni con sus palabras ni con ninguna manera física. Un hombre llamado por Dios es un hombre pacífico, es un hombre amable, es un hombre que la única manera que entraría en una agresión física es porque no tiene ninguna otra opción. Porque es lo único que podría hacer para detener el problema que hay. Pero usted no va a ver un hombre en el liderazgo que sea llamado por Dios pendenciero. Al contrario, amable, que es la próxima palabra que encontramos. Sino amable. Este es un hombre paciente. Es un hombre que perdona fácilmente el fracaso de los otros. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 nos dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Este hombre es capaz de resistir la crítica, va a ser muy paciente, no va a entrar en conflictos, es paciente, es amable. Es un hombre que puede tener la necedad de frente a él en persona y no pierde el control de sus emociones. Trata aún la necedad en persona con paciencia. Así es un hombre llamado por Dios al liderazgo. Número 10 dice que es no contencioso. Es una persona contenciosa, una persona conflictiva. Está siempre involucrado en conflictos. Y yo me imagino que cada uno de nosotros hemos tenido gente que conocemos que hay un conflicto y ahí está fulanito de tal. Me acuerdo yo en la escuela tenía un amigo que era muy conflictivo. Ese no era que era violento al puño, pero siempre estaba en todos los problemas. Usted sabe que siempre hay alguien agitadores que le gustan los conflictos. Hay una pelea y ahí está él. Pero hermanos, a veces en las iglesias tenemos personas así, que siempre están en conflicto, siempre están creando discordia. Eso no debe ser para ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros debemos ser conflictivos, mucho menos un hombre llamado al liderazgo. No debe sembrar discordia, no debe estar buscando problemas, debe evitar los conflictos. Ahora bien, con esto no quiero decir que si hay situaciones en las que hay que confrontar, usted debe confrontar. Debe haber confrontación, no malinterprete. Va a haber conversaciones difíciles que un líder va a tener. Pero son conversaciones porque queremos obedecer a Dios. Hagamos eso claro. Y finalmente nos habla de un hombre no avaricioso. No avaricioso. Esto habla de un hombre que está buscando ganancias de manera vergonzosa. Pues está hablando de un hombre, como dice en el capítulo 6 de esta misma carta. Nos dice en el capítulo 6, versículo 10, nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuando nos habla de un hombre no avaricioso, nos está hablando en este contexto, es un hombre que no ama el dinero. Hermano, todos sabemos que el dinero es una tentación muy grande. De hecho, yo digo que cada dólar es una prueba de dónde está tu corazón. En donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. El dinero no es malo, pero tiene la habilidad de probar dónde está tu corazón. A veces usted va a tener líderes tentados a entrar en negociaciones. Un verdadero líder reconoce que todo viene de Dios. Es paciente. No está detrás del dinero. Y como dije la última vez, un verdadero líder llamado por Dios, aún el dinero no lo detiene. Puede hacer sin paga, puede hacer sin que lo recompensen económicamente. Lo único que determina el dinero para él es el tiempo que va a dedicar. Eso es todo.
Pero un hombre que está en el ministerio no es codicioso de ganancias deshonestas, mucho menos entrar en negocios ilícitos, buscar dinero engañando personas. Eso no es un hombre llamado por Dios al ministerio. Va a esperar y esperar en el Señor, es diligente en su trabajo, es diligente en lo que hace, trabaja para sostener a su familia. Sabemos claramente, porque la palabra nos dice que si no proveemos para los de nosotros, somos peor que un incrédulo. Tenemos un hombre diligente que trabaja de manera honesta para proveer a su familia y no lo hace de manera deshonesta. Es un ejemplo a la iglesia de cómo se debe trabajar. Es un hombre diligente, disciplinado en cómo hace su trabajo. De una manera sincera se gana el dinero para sostener a su familia. La motivación del hombre llamado al ministerio es una motivación, es el amor a Dios, el amor a su pueblo y no el dinero. El hombre llamado por Dios, no hay nada en esta tierra que lo ate, no es ambicioso, no es avaro. Nada de eso le llama la atención. Se mantiene firme con sus ojos puestos en Cristo, sabiendo que todo viene del Señor. Está lleno de confianza, por eso no acude a la avaricia, por eso a la avaricia en cuanto al dinero, no acude a la codicia de esta manera, porque confía en el Señor. Es un hombre enfocado cuyo corazón no está en las cosas de este mundo. Fíjense que usted ve cómo los falsos maestros, esto es una de las características que resalta inmediatamente. Cuando hay un falso maestro que no cumple estos requisitos bíblicos, normalmente terminan convirtiendo sus iglesias en negocios. Eso es lo que tienen que hacer, porque no hay otra manera de usted sobrevivir en un verdadero ministerio, en una iglesia sana. Un líder que no cumple estos requisitos no podrá sobrevivir, no podrá estar ahí por largo tiempo. Tendrá que terminar convirtiendo a la iglesia en un negocio, como lamentablemente muchos han hecho. Y ahí mostrará lo que realmente hay en su corazón. Un hombre avaricioso y codicioso. Hermanos, como he dicho, esto es una exhortación para todos los creyentes, no solo para aquellos que aspiran al oficio de pastor. Los que aspiran al oficio de pastor sin duda deben ser ejemplo de estas características que he mencionado. Pero todo cristiano, y hoy hay una exhortación para todos, todo cristiano debe vivir en pureza sexual, una vida sobria, prudente, una vida ordenada, siendo hospitalarios con los extraños, enseñando a aquellos que Dios nos ha puesto a cargo, no dado a la bebida, no violento, amable, pacífico y no codicioso. Yo exhorto a todo aquel que nos visita hoy, que probablemente se enfrenta a esto y se enfrenta a todas estas características y probablemente dice: mi vida está mal, no cumplo nada de eso, la mayoría estoy perdido. Yo los invito a que vengan a Cristo. Solo Cristo nos hace aptos, solo Cristo, solo su Espíritu. En nuestra fuerza no hay nada que podamos hacer. Jesús dijo: vengan los cansados y cargados y yo los haré descansar. Si usted está aquí hoy y no tiene una relación con Cristo, usted podrá intentar vivir una vida que parezca piadosa, pero aún así, eso no lo salva de la condenación eterna. Solo Cristo. Usted puede vivir una vida moral, tratar de vivir una vida moral, pero eso no es lo que hemos predicado aquí hoy. Aquí somos hombres todos rotos, todos hombres que hemos sido pecadores de los más grandes y Dios ha tenido misericordia a través de Cristo. Deja de vivir detrás de esa moralidad en tus fuerzas. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y vivimos una vida moral porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nosotros. Porque para eso Dios nos ha salvado, para ser testimonio de su gloria, para conformarnos cada día a Cristo. Pero reconocemos nuestra inutilidad, reconocemos que somos vasos de barro, que no hay nada en nosotros
No hay nada en nosotros, hermanos, pero el tesoro que ha sido depositado en nosotros a través de la justicia de Cristo. Así que te invito hoy, amigo, que me escuchas, entrega tu vida a Cristo. Deja de vivir en una falsa moralidad. Delante de Cristo, delante del Señor no te podrás sostener. Todo vendrá a la verdad. Te invito a que vengas a Cristo. Oramos al Señor y damos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, Padre bueno, tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre. Aún sabemos, Padre, que los tiempos se ponen cada día más difíciles, Padre. Qué difícil, Señor. Dice tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Yo te ruego por los hombres de esta casa, Señor. Te ruego por los hombres de esta iglesia, Señor. Padre, manténlos con buen testimonio, Señor. Aún en su inmadurez espiritual, Señor, ayúdalos, protégelos, Padre. No permitan que caigan en pecados vergonzosos, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a identificar los hombres que tú has llamado para el ministerio, Padre. Abre nuestros ojos, que podamos mirar según tus escrituras y según no nuestros deseos, no nuestros estilos, Señor. No según los estilos de este mundo, sino lo que tu palabra nos manda, porque es lo que nos conviene, Padre. Ayúdanos a ser sensatos con tu palabra y que no nos sometamos a liderazgo no bíblico, porque sabemos que esto te deshonra, Señor, y la iglesia muy pronto caería en gran pecado delante de ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Yo te ruego por todo aquel que ha escuchado esta palabra, que le has dado la gracia, Señor, de escuchar esta palabra, Señor, en este día, y están viviendo vidas morales, Padre, pero alejados de ti, perdidos, Señor. Y un día se darán cuenta que su apariencia moral no los salvará, Señor. Ten misericordia, Padre. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Padre, que puedan ver a Cristo, al autor y consumador de la fe, aquel que cargó nuestras iniquidades, Señor, en la cruz del Calvario. Quien nos compró con su sangre, Señor, y hoy vivimos para su gloria. Y solo por tu Espíritu vivimos vidas piadosas, Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.